Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A Comerse el Mundo Podcast. Mi nombre es Karen Dávila y yo soy la host de este podcast. En esta ocasión tengo una invitada súper especial para hablar acerca de educación financiera, acerca de nuestras finanzas personales, que es un súper tema que me parece además muy apropiado para la ocasión, ya que estamos cerrando este año 2025. Y pues creo que todos tenemos como un súper buen reto siempre ponernos metas para el año que viene y lo financiero no debería estar nunca de lado. Creo que es una súper prioridad la que debemos darle, ¿no? A todo lo financiero. Así que hoy vamos a resolver muchísimas dudas sobre este tema porque a veces puede ser algo que nos cuesta un poco entender y tengo a la persona adecuada para resolver todas esas dudas y quiero darle la bienvenida a mi invitada. Su nombre es Tamara Alegría. Ella es líder internacional en seguros e inversiones y además es mentora de desarrollo financiero y formadora de líderes. Nada más y nada menos que Tamara es fundadora de Uminea, que es una agencia especializada en seguros e inversiones internacionales. Y por eso es muy importante todo lo que ella nos tiene que compartir en este episodio, porque no solo nos va a ilustrar desde cero en todo lo que tiene que ver con finanzas, sino también en nosotros ya introducirnos al mundo de las inversiones, que igual es un universo un poquito más complejo, vamos a decirlo, pero que todos podemos empezar a involucrarnos y sobre todo a tener también acceso a seguros de vida, a seguros de ahorros, a seguros para nuestra jubilación también. Pero todo esto les va a explicar mejor mi invitada, porque ella además lidera equipos comerciales de alto desempeño en toda Latinoamérica, en el Caribe y en España. Actualmente está presente en 6 países y pues ella tiene la misión de ayudar a las personas a no envejecer pobres. Imagínense esto, imagínense qué poderosa misión la que tiene ella encima. Pero justamente aquí nos va a explicar cómo con su trabajo ayuda a las personas a proteger y a crear sus patrimonios. Bienvenida, Tami. Qué gustazo estar aquí, Karen. Muchas gracias por esta invitación. Y tú sabes que realmente desde el momento en que nos conocimos, para mí es un placer, es un deleite conversar contigo y te agradezco un montón porque hoy nuestra conversación puede expandir un poco de fronteras, ¿no? Saludos a todos ustedes que hoy nos escuchan del otro lado. Sí, Tami, por favor, necesitamos que nos ilustres y que nos pongas en un buen camino con el tema financiero, porque para muchas personas es un reto, ¿no? Y yo también te quiero aquí compartir que durante mucho tiempo el tema financiero ha sido hasta un tabú y creo que para mucha gente es así porque en las familias no se habla mucho de esto, porque muchas familias ni siquiera te enseñan cómo hacer un presupuesto para vivir cuando ya te independizas. Y todo eso, uno aprendiéndolo con errores que a veces te cuestan muy caro, creo que es algo que podemos empezar a prevenir si es que tenemos como que ciertas nociones que pueden ser incluso muy básicas, ¿no? Entonces, antes de comenzar con toda esa ilustración que nos vas a dar, yo quisiera que me cuentes un poco cómo entraste tú a este mundo de las finanzas, del ahorro, de los seguros, porque yo te siento un pez en el agua cuando hablas de eso. Y en cambio para mí es como que me da miedo lanzarme a esa piscina y te veo a ti con esa soltura, pero quiero que me cuentes un poco más de ti, de cómo entraste a este mundo. Bueno, Karen, yo te decía el otro día, ¿no? Porque justamente nosotros tuvimos el taller de contenido con Karen que está espectacular, de verdad. Y así como yo te veo ahí, en cambio, como pez en el agua, te decía, y no, yo más bien ahí me siento como que no me quiero meter a esa piscina, nos complementamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? A ver, yo soy economista de profesión, tengo más de 13 años de experiencia desde que ya me gradué. Tengo alguna experiencia en el sector público, en el sector privado, en la empresa familiar. Y la verdad es que es como que tengo ese espíritu, ¿no? Un espíritu emprendedor que lo he visto desde casa con mis padres. Ellos siempre han sido independientes, dueños de su tiempo, emprendedores, empresarios. Entonces eso es como vino en mi cuna, ¿no? Vino en la sangre casi. Y a la par, cuando casi que coincidía el tiempo de empezar a trabajar, también yo tenía, ya fui mamá súper jovencita. Tengo mi hija mayor que tiene 13 años, mi hermosa Antonella, y entonces me descubrí a mí misma en el desafío de ese anhelo personal, de seguir siendo libre, ¿no? Libre de
de poder tomar mis elecciones, de gestionar mi tiempo, de ejercer mi maternidad como yo quería, de la misma manera mi desarrollo profesional, económico, etcétera. Y la verdad es que yo ya venía con una ilusión, un fuego en el corazón sobre el tema de finanzas personales, porque aún siendo economistas, ese tema de cómo llevar digamos, la economía de tu casa del día a día no es algo que se lo estudie tampoco en la facultad. Entonces, pero yo viendo como un poco la realidad, el contexto de mi familia cercana, pudiendo ver de cerca quién sí manejaba bien el dinero, qué resultados tenía, quién no, fue como de alguna forma una inspiración, un llamado de atención y algo que ya estaba en mí. Hice una formación internacional en finanzas personales y estuve dictando charlas a diferentes públicos durante ese tiempo en esa transición, ¿no? Entre encontrar a qué actividad económica y profesional dedicarme sin tener que renunciar a mi maternidad. Y una prima mía empezó en este trabajo de los seguros, de las inversiones internacionales y me dice, Tami, esto te va a encantar y me indica la herramienta financiera. Y cuando yo la vi, digo, wow, esto reúne todos los requisitos de lo que recomiendo, de lo que quiero y me llamó mucho la atención. Y entonces ella me dijo, oye, más bien yo creo que a ti te va a encantar este trabajo. ¿Por qué no vienes de una entrevista con mi gerente? Me encantó la idea, un trabajo súper ejecutivo, profesional, viajando a Miami cada rato y demás. Y entonces de verdad que me metí de cabeza. Y encima cuando me dijeron, es completamente libre, o sea, realmente tú tienes que venir aquí a desarrollar tu negocio, tu agencia, wow, o sea, fue el regalo más grande que yo estaba esperando recibir. Imagínate que somos miembro del MDRT, que es la Mesa del Millón de Dólares, que es la organización más prestigiosa de nuestra industria, donde solamente pueden calificar los mejores profesionales de los seguros y de los servicios financieros a nivel mundial, entre más de 200 países, más de 700 compañías que se representan. Y bueno, eso es un honor muy lindo, es una satisfacción que lo comparto con mi equipo. Formamos nosotros estos líderes, estos agentes en toda la región. Qué lindo, Tami, me encanta esta historia porque y pensar que nació como de un momento de crisis, ¿no? O de un momento de desajuste o de no saber qué hacer, porque tú dices que empezaste siendo mamá súper joven y ahí empezaste a buscar esas herramientas porque es algo que no tenías, incluso habiéndote formado en la Facultad de Economía, que es algo que para mí es como, uff, me escandaliza porque imagínate, si a los economistas no les enseñan estas cosas que me parecen básicas para la vida, básicas, básicas al nivel como saber hablar o conducir, que para mí es súper básico, y que un economista no lo tenga dominado, entonces ¿quién lo va a tener? Los periodistas no, definitivamente. Así que me encanta que de algo tan familiar incluso, porque muchas personas se pueden identificar con tu historia, que de algo que puede sucederle a cualquier persona haya surgido algo así que está creciendo tanto. Te felicito un montón, estoy muy feliz por eso. Dani, quisiera que empieces entonces a contarnos, por favor, ya con este preámbulo. Si yo soy una persona que no tiene realmente una planificación financiera o que tengo unas finanzas muy desordenadas, ¿cuál sería ese punto de partida que tú me recomendarías para tomar acción y hacerme cargo de mis finanzas? El tema de las finanzas no es un problema de números, es un problema de emociones, algo mucho más profundo. Y entonces, como todo, ¿no? Como una casa, como tu habitación, un espacio que tú quieres ordenar, lo primero que tenemos que hacer es abrir las ventanas, ¿no es cierto? Abrir las cortinas, dejar que entre aire fresco, dejar que la luz nos ilumine cada rincón y entonces empezar a identificar dónde está ese desorden. ¿No es cierto? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Me llama la atención que me digas, bueno, es un tabú a veces hasta hablar del dinero en casa, en la familia, porque definitivamente es uno de los principales desafíos que te vas a enfrentar tú al empezar a ganar el primer sueldo, al empezar a ser un joven adulto independiente. Y entonces entrar con tabúes sobre esos temas, imagínate la vulnerabilidad que te genera porque tienes que tomar tantísimas decisiones donde el dinero forma y toma un rol muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere empezar a limpiar tu casa por dentro en el tema de claridad en el dinero? Pues básicamente es sentarte y empezar a escribir. Puedes hacer un Excel, puedes escoger. Yo por lo general siempre recomiendo que hagamos el ejercicio de coge una agenda,
coge papel, coge un lápiz, un esfero y empieza a escribir para que todo esto que está volando en la cabeza quede bien asentadito. Y entonces escribes, identificas qué es lo que realmente estás teniendo de ingresos, qué gastos realmente tienes, qué ahorros, qué inversiones estás haciendo. En el tema de ingresos es importantísimo que uno pueda empezar a identificar, porque supongamos que estás en relación de dependencia y tú tienes un sueldo de $2,000, pero al final la transferencia que te llega a fin de mes no son los 2,000, porque te van a descontar el IES, algún otro, no sé, algún préstamo que hayas hecho a la empresa, algún descuento adicional que tengas y digamos que te van a depositar 1,490. Entonces, lo primero que tienes que aclarar es realmente cuál es el ingreso real que tienes. En ese caso, no van a ser 2,000, van a ser 1,490. Y supongamos que en cambio tú eres una emprendedora, tú eres un empresario. Entonces, lo primero que yo recomiendo en ese aspecto es separar la economía del negocio de la economía personal. Y una de las formas más fáciles de hacer eso es asignarte un sueldo a ti. Y entonces todo lo que son tus gastos personales, la economía del hogar, que se organice ese presupuesto a partir de ese ingreso para que tú no te estés comiendo o confundiendo con el ingreso como la venta que tienes. Porque de la venta que tienes, tú del 100 ahí tienes que descontar las obligaciones del negocio, ¿no es cierto? Pago de proveedores, de colaboradores, el pago de impuestos, el IES y otras obligaciones que puedas tener, ¿no? Y recién ahí tú tienes un ingreso, una utilidad sobre la cual podrías determinar cuál es el ingreso tuyo familiar, porque ahorita estamos centrándonos en las finanzas personales y familiares, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista del ingreso. Entonces, luego de que tú tienes de esto, cuando tienes claridad, Karen, en el punto de dónde estoy ubicado con mis números más menos, ahora sí es el momento de plantearse metas, ¿no es cierto? No, que no se queden como sueños o deseos, sino como metas típico que todos hemos escuchado, construir metas SMART, que sean medibles, alcanzables, que tengan un plazo. Y entonces, por ejemplo, en lugar de decir, quiero mejorar mis finanzas este año, no, quiero pagar $3,000 de deuda en 12 meses. Quiero armar los primeros $1,000 de mi fondo de emergencia en los próximos 10 meses, ¿no? Y así nos planteamos una meta 2026. Y no te olvides, 2025 todavía no se acaba aún. Tienes y puedes plantearte metas que puedan empezarse a sembrar ahora. Wow, suena tanto, la verdad que es un poco como abrumador pensar en todo lo que uno tiene que pensar a la hora de decidir sobre su dinero, sus finanzas, y más cuando son compartidas, ¿no? Porque tienes que pensar en gastos que van más allá de ti, en necesidades que van más allá de ti, si es que vives con tu familia, si es que alguien depende de ti, todo eso. Y me llama la atención cuando dices esto de que el dinero es una capa muy profunda emocional. Yo quisiera que me compartas un poco con la experiencia que tienes con tus clientes. ¿Qué especie de patrón has visto o qué cosas te han llamado mucho la atención sobre este factor emocional de la relación con el dinero? Para responderte a esta pregunta, primero quisiera que todos se queden con esta frase que es uno de mis mentores, del doctor Larry Burkett, y él nos dice que la forma en la que gastamos nuestro dinero, en la que manejamos nuestro dinero, es una expresión externa de una condición interna, mental, emocional y espiritual. De hecho, con un ministerio que se llama Finanzas con Propósito, con quienes inicialmente me formé en estos temas y hemos abarcado muchísimas horas y horas de capacitación en finanzas personales, desarrollamos algo que se llama el perfil financiero. Y entonces es como básicamente identificarte en base a tu temperamento, a tu carácter y poderte reconocer por qué gastas como gastas desde el punto de vista psicológico y emocional. Y entonces yo te puedo decir que algunos de los más repetitivos tienen que ver cuando las personas han tenido situaciones de escasez o situaciones de abundancia o ligeros traumas financieros que han vivido en casa. Y el patrón que normalmente llega a producirse es que estoy haciendo compras impulsivas para satisfacer necesidades emocionales insatisfechas. Quizás el desafío importante aquí que a mí me encantaría dejar en esta conversación hoy día para todos es que el dinero, como todo en la vida, se trata del ser para luego hacer.
porque tú no vas a aprender a manejar bien tu dinero solo con un montón de estrategias que tú te metes hoy día a Instagram, a YouTube y encuentras millones de estrategias, de consejos prácticos y no sé qué, pero en realidad todo tiene que nacer desde el ser. O sea, que tú puedas revisar esa mentalidad que tienes respecto del dinero. Si yo te pregunto hoy día, Karen, ¿cómo te sientes tú respecto del dinero? ¿No? Y entonces puedas asentar eso y escribir, ay, ¿por qué siento angustia? ¿Por qué no quiero regresar a ver cuánto tengo ahí? Quiero que eso se quede por allá y luego veremos. O qué emoción, qué situación te está produciendo. Y a partir de ahí empezar a cambiar esos paradigmas en base a principios sólidos. Eso es lo que yo te podría decir, como ya avanzando un poquito más allá. El tema del dinero no es un problema de números. Al final es un problema del ser, del carácter, de la relación, del significado que tú le estás dando al dinero en tu vida. Y otra importante elemento que quiero dejar sobre la mesa en este punto es que no debemos permitir que el dinero sea un factor determinante de nuestra identidad, de nuestro valor como ser humano. Y eso es algo súper, pienso que desafiante de vencer en uno mismo en esta sociedad y en nuestra época que nos está tocando vivir, donde el consumismo es el rey, ¿no es cierto? Y no se diga más aún en la plataforma de las redes sociales que se exponen estilos de vida y que uno en el día a día de estar recibiendo tanta información, cometemos los errores de estar comparándonos y pensando, ay, cómo viaja, ay, cómo tiene, ala. Y entonces se surge todavía más la emoción de que no estoy viviendo la vida como debo vivirla, entonces necesito más dinero, entonces, ay, la tarjeta. Y empieza a desenfreno. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que se golpee nuestra identidad y no valemos por lo que tenemos, no valemos por la casa o carro que podamos comprar o dejar de comprar. Valemos por la vida misma que somos, ¿no es cierto? Solo por existir, seres humanos dignos de amor, de perdón. Qué importante todo esto que dices, porque creo que si alguien empieza a hablar de dinero, no sé, no se me habría ocurrido que la primera referencia que hagan es las emociones, el ser, tu yo interno, el cómo estás, o sea, el voltear los ojos hacia adentro y ver qué sientes, o sea, entenderte, ¿no? Como sentarte con tu verdad y empezar a enfrentar cosas que tal vez te duelen, cosas que tal vez te hirieron. Increíble pensar que tanto de tu historia personal puede, pues, acarrear resultados muy dramáticos con el uso del dinero, ¿no? ¿Tú recomendarías aquí que todos tengamos como un acompañamiento psicológico o algo de autoconocimiento para empezar a manejar mejor nuestras finanzas? Lo ideal es poder tener como principios sólidos de vida, ¿no es cierto? Que me dan ese marco de referencia sobre el cual yo tomar mis decisiones, que no son valores, sino principios universales. Un principio es como una ley universal, ¿no? Es algo que uno no puede quebrar la ley. Es algo que, por ejemplo, la gravedad es un principio físico, es una ley universal física y sea que tú creas o no creas en la gravedad, igual va a suceder. Yo te quisiera recomendar que empieces a investigar y a determinar, identificar esos principios para que sean esas líneas guías sobre la cual tú tomar decisiones. Yo trabajo mucho los 7 principios eternos y ahora por el tiempo me gustaría mencionarte dos que tres. Por ejemplo, el primero y el fundamental es que tú cambias la mentalidad de ser el dueño de tu dinero, el dueño de todo, a ser el administrador, a ser el gerente de ese dinero que tienes que administrar. Por dos razones. La primera, porque un administrador, un gerente al final tiene que estarle rindiendo cuentas a alguien. Y entonces de ahí, por ejemplo, cuando tú estás en pareja, es bueno que tú puedas siempre tener una claridad, compartir también la billetera con tu querido y tu querida y tengas claridad sobre lo que está sucediendo en las finanzas para que te genere un sentido de responsabilidad. Ya no vas como loca a gastarte $100 en los zapatos porque tu esposo va a ver que te vas a gastar en eso y como así, no sé qué, ¿no es cierto? Ya te genera una responsabilidad, un autodominio, un autocontrol. Pero también, ¿por qué? Porque a ti te permite tomar decisiones financieras con la cabeza fría, ¿ya? No es lo mismo que tú digas, mi dinero, mi esfuerzo con tanto trabajo que yo he construido, he levantado este negocio, ¿cómo lo voy a cerrar? Y resulta que todos los meses estás en números rojos y no da y te estás realmente ya consumiendo todo lo que es y lo que no es. Y en cambio, un administrador, ¿qué haría? Le diría, no, señor, este local ya no funciona más, tenemos que cerrarlo.
ya no va más. Entonces te ayuda a desprenderte emocionalmente de las decisiones difíciles que en un momento tienes que tomar. Qué interesante esa palabra, el desprendimiento, porque sí, el aferrarnos a una idea como dices, ¿no? La conexión emocional que a veces tenemos con algo también que nos forza a seguir pagando tal cosa o a mantener este patrimonio o algo que no nos queremos deshacer, ¿no? Este apego puede también generarnos tanta, no sé, tanta desventaja que nosotros mismos nos lo estamos manteniendo. ¿Y Ujú, cuáles son así otros es. principios? Me parece Otro, súper un interesante. segundo principio que quiero compartirte es el contentamiento. Algunos ya habrán escuchado esta palabra, otros no tan familiarizados, pero el contentamiento, ¿qué es? Esto nace de la gratitud, es un estado mental permanente que nace de la gratitud, sin importar la posición económica en la que te encuentres. ¿De acuerdo? Es sentirte satisfecha, satisfecho de lo que tienes aquí y ahora y no sufrir por lo que no tienes. Pero esto no es conformismo, ¿no? Ojo, sino es eso, es un estado mental permanente. Y aquí lo conecto un poco con lo anterior que tú acabas de decir. Se trata, como le digo a mi familia, nosotros no desarrollamos relaciones emocionales o personales con las cosas o con el dinero. Las relaciones las hacemos con las personas. Y mientras lo que tenemos, lo tenemos, lo disfrutamos y lo vivimos. Y si no lo tenemos, no lo extrañamos. ¿Me entiendes? Esa es un principio de administración del dinero, porque hay ciclos económicos en la vida de las personas. Y entonces, cuando estás en ese momento difícil, que se pueden presentar situaciones, perdiste el trabajo, te despidieron, no te dieron el ascenso que querías, hay una pérdida de un proveedor familiar en casa, el nacimiento de un nuevo hijo, desafíos económicos que pueden venir. Entonces, te da a ti el temple para saber avanzar en las decisiones financieras con ese principio. ¿Ok? Y el tercero, que es un principio, y lo digo así, es el ahorro. El ahorro es un principio financiero. Y ya te dije, uno no puede quebrar la ley, solamente se quiebra a uno mismo contra la ley. Entonces aquí tanto económicamente hablando, literalmente hablando, como figurativamente hablando, si no estás ahorrando nada de lo que produces, estás quebrando en todos estos sentidos. Wow, ¿dónde podemos ahondar más acerca de estos principios? ¿Quién es el autor? ¿De dónde salieron? ¿O qué otras lecturas nos recomiendas para empezar a empaparnos un poco sin caer en lo técnico, ¿no? Porque yo te hablo como alguien súper ajena a los números y cuando alguien me habla como de una forma tan estructurada, tan numérica, valga la redundancia, me pierdo, o sea, me pierdo. Entonces Entiendo. quisiera como que logremos que las personas puedan engancharse e interesarse con este tema. Eso de los principios me parece muy digerible, por ejemplo. Sí. Bueno, el primer libro en ese aspecto que te puedo recomendar es el libro Cómo llego a fin de mes del doctor Andrés Panasiuk, para Sí. empezar por ahí. Un tema que va a trabajarse sobre el dinero más desde el ser para que luego sea un hacer y por último tener. Porque ¿sabes qué pasa, Karen? Que mucha gente quiere tener sin ser. Y entonces vemos de esos resultados. Qué fuerte lo que acabas de decir. ¿Qué puedes ver en una persona que tiene sin ser? Bueno, lo primero que puedes ver es un empobrecimiento futuro, lo digo yo, porque vive todo lo que tiene, no le pertenece, está endeudada, está endeudado y aparentemente lo tiene. Y sabes que en realidad es un tema que más afecta a la clase media de de nuestros países latinoamericanos, en el sentido de que nos estamos dedicando a comprar puros pasivos, ¿no? Ya recién te casas y te quieres comprar el carro 0 kilómetros, te quieres comprar la casa de estreno y entonces te metes en unas deudas con full interés por encima de los próximos años, con tu capacidad de, digamos, de endeudamiento a tope y entonces eres un pobre con casa. No sé si has escuchado esa frase. Eso No. es un poco del que quiere tener sin ser. Y aquí, o sea, lo importante es que, como estamos hablando del ser, ¿no es cierto? De empezar a cambiar la mentalidad, el paradigma, los lentes en base a los cuales yo estoy viendo mi mundo financiero. Y yo lo que también quisiera invitarles a que se queden ahora es que cambiemos de ser
gastadores, malos gastadores, y elijamos ser ahorradores, inversores. No necesitas cuestiones súper técnicas para hacerlo, ¿no? Hay profesionales que sí en temas de inversión puntualmente te ayudamos, te asesoramos con todas las garantías profesionales, personales, inclusive. Pero hay cosas que son súper sencillas que van desde ti y que solo vamos a seguir conversando en este podcast más adelante. Una persona que no ahorra tampoco puede invertir, o sea, es una condición sine qua non. Exacto. En economía en inglés es S igual I, savings equals investment. Tú no puedes invertir sin ahorrar y no puedes ahorrar sin invertir. Entonces sí es tal cual como lo que acabas de mencionar. Siento que invertir a veces puede ser visto como algo tan lejano, como que solamente la gente que tiene muchos recursos y literalmente le sobra el dinero puede empezar a hacer. ¿Qué me dirías sobre esta creencia? Que es una creencia limitante, que es un paradigma que te está impidiendo tomar acciones, porque hoy en nuestro país, en nuestros países, desde $20 tú puedes empezar a abrir una cuenta de inversiones, desde $25. Mira, yo he conocido gente, Karen, en este tiempo que gana $10,000 al mes, $10,000 al mes, y están endeudados y no les alcanza para ahorrar nada. Recién tuve una cita con una chica, una familia de Panamá, que ganan $7,000 entre el esposo y la esposa. Se acabaron de mudar de un departamento a una casa grande y cambiaron también de paso el carro y todo. Y eso es un peso económico tan grande que no pueden ahorrar ni $70 al mes. Y he conocido gente, me acuerdo, y nunca me voy a olvidar de esta señora, una viejita, wow, o sea, admirable, que pasó trabajando creo que unos 10, 17, 20 años vendiendo chupetes afuera de un colegio y ella tiene su casa propia y tiene lotes que heredar a sus hijos, dos, vendiendo chupetes. Y esto es lo que, aunque sea súper trillado, pero es la verdad, siempre, no se trata de cuánto ganas, sino cómo lo estás administrando. Y que cambiemos de esa mentalidad. Aunque tú estés ganando, no sé, $100, $1,000, $10,000, lo que se trata es que vayas con ese principio financiero que acabamos de hablar, de ahorrar. Y el ahorro es una decisión. El ahorro se convierte entonces luego en un hábito. Y es un hábito que te paga súper bien. Wow, me encanta el tema, estoy aprendiendo demasiado. Tami, pero significa que el ahorro es algo que yo nunca tengo que tocar o en qué momentos puedo hacer uso de ese ahorro, porque te cuento que yo la primera vez que escuché acerca del fondo de emergencia fue en un podcast de educación financiera que se llama Maldita Pobreza. Imagínate. Y ahí te enseñan esto, de que debes tener un fondo de emergencia y claro, y que por lo menos sea como entre o 3 o 6 meses de tus ingresos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de eso y también cuándo sí es permitido tocar los ahorros? Ujú. Bueno, es una excelente pregunta, pero me encantaría que antes de que vayamos de ese tema, tengamos la claridad de que cuánto debería de ahorrar, ¿no es cierto? Cuánto sé, desde dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Y todo eso parte de, digamos, un trabajo anterior. Vamos en orden porque las finanzas se tratan de orden. Entonces, ya limpiamos la casa, ya más o menos hicimos este brevísimo diagnóstico de cuánto estoy ingresando, cuánto estoy gastando y ahora sí puedo saber más o menos de en dónde estoy. Pero antes de que empecemos a hablar del tema puntual del ahorro, las inversiones, es importantísimo primero no saltarnos de la herramienta que debería ser nuestra compañera mínimo cada 15 días, yo te diría, mínimo cada 15 días o cada mes, que es tu presupuesto, especialmente cuando estás en economía de guerra. Si tú hoy estás en una situación difícil, desafiante, si no estás ahorrando nada, digamos, si tú definitivamente no estás llegando a fin de mes, estás usando la tarjeta de crédito como el engaño más grande, como una extensión de tu salario, de tus ingresos, entonces tenemos que parar y tenemos que sentarnos y realmente identificar dónde estoy gastando. Entonces, mira, para esto a todos nuestros queridos oyentes, yo quiero invitarles a hacer este ejercicio. Ya es súper manual,
pero a mí me parece que sienta bases para que tú empieces a reaccionar y a tomar carácter y conciencia de en serio cómo estás administrando el dinero. Lo que te voy a pedir es que desde el día de hoy, por los próximos 30 días, tú vas a hacerte un diagnóstico verdadero de cómo estás gastando. A lo mejor va a ser un mes atípico, ¿no es cierto? Porque en diciembre te vas a emocionar demasiado. Ya estamos hablando, no te dejes que las emociones te dominen, pero entre tanta cena navideña, tanto amigo secreto, tanto regalo de Navidad, a lo mejor te desmandas. Te invito a que no lo hagas porque todo tiene que tener un punto y final, un punto y aparte. Quiero escribir una historia diferente en mis finanzas y no empieza en enero, empieza hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que te voy a pedir es que tú pongas una cajita de zapatos, una cajita de cartón, la que quieras, encima de la mesa del comedor o de la mesa que más frecuente ves cuando entras y sales de la casa. Y entonces de ahí, desde hoy día, vas a poner todas las facturas de todo lo que compras, de todo, o sea, como tú eres, la verdad, como eres. Y vas a poner ahí. Y obviamente gastos que no te dan factura, no estás acostumbrado a pedir factura, pero son gastos, ¿no es cierto? Que el parqueadero, el chicle, que la botella de agua, que el pan y la leche, que no sé qué, que no sé cómo. Todo eso, entonces te lo puedes apuntar en el teléfono o llevas una cosita, unas notas pequeñitas y un esfero y empiezas a anotarlo en el día, o sea, en el momento que sucede, lo que es, la fecha y el valor. Y ese papel, ahí vas acumulando y vas acumulando. ¿De acuerdo? El compromiso es contigo mismo, porque lo que quieres es identificar en dónde se está yendo el dinero, dónde está la plata. Hay un dicho gringo que dice, si tú cuidas el centavo, el dólar se cuida solo. Entonces tenemos que identificar dónde se te está yendo el centavo. Entonces, si tú estás casada o casado o con tu pareja, quiero invitarte a que tomemos este desafío, ¿ok? Como el desafío, el mejor para cerrar el año y para empezar una historia diferente en tus finanzas, ¿ok? Y es, vamos a tener nuestra primera cita financiera. Entonces, en esta cajita pongamos todo lo que gastamos hasta el último centavo, lo que tengamos recibos y facturas bien, lo que no anotemos y vamos a estar aquí. Sentémonos en un espacio abierto, tranquilo, que estemos tú y yo, con un cafecito, una agüita, algo, porque no es un tema Zona fácil. neutral. Zona No, neutral. sí, y que estén los dos tranquilos, sin los hijos, sin las distracciones, un espacio para ustedes. Y lo que vamos a hacer es clasificar todos estos gastos. Vamos a clasificarlos en diferentes categorías. Mira, las categorías son tan variadas como variados son los gastos y estilos de vida de las familias. Pero hay básicas y fundamentales, ¿no es cierto? Podemos pensar en gastos fijos, gastos variables y, y básicamente los dos, yo te podría decir. Gastos fijos, ¿qué es lo que necesitas para vivir? La vivienda, el arriendo, la hipoteca, gastos de mantenimiento, la comida. Y aquí, por favor, haz una buena distinción entre la comida, que es lo que vas a comprar al súper, a la tienda, al mercado, que es para cocinarte y prepararte, es muy distinta a la comida que haces fuera. La comida que haces fuera es diversión, ¿ya? Es diversión. No es un gasto de mantenimiento, digamos, de la parte alimentación netamente, digamos así, de la familia, ¿ok? Haz esa distinción, por favor. Entonces, servicios básicos, etcétera, ¿no? Otros gastos fijos que puedas tener. Vamos a identificar los gastos variables cuando, si por ahí saliste al cine, te fuiste a la peluquería, los gastos del amigo secreto, la. Y vamos a hacer otro de las deudas o las obligaciones que tú tienes. Perdón, también, solo quiero recapitular para tener todo claro. Tenemos entonces este diagnóstico que vamos a hacer en el que vamos a evaluar a organizar nuestras facturas y a darles una categorización. Sería en gastos fijos, que implica todo lo de la casa y lo indispensable para vivir, agua, luz, servicios, etcétera. Y gastos variables. Gastos variables implica aquí las deudas, dijiste, o eso es aparte, es No, otra categoría. aparte, esa es aparte otra categoría. Serían las Mm, tres categorías. Son algunas categorías, yo te las agrupé ahorita rapidísimo en tres por temas, pero bueno, en realidad son, como te dije, amplias como estilo de vida tengamos. Pero básicamente podríamos empezar por esas tres para el ejercicio, ¿ok? Y deudas u obligaciones, porque hay obligaciones, pero hay deudas también. La diferencia entre una obligación y una deuda es que la deuda es una obligación vencida, que tú no pudiste pagar en tiempo
ni en monto. Ahí se convierte en una deuda. Ok, ejemplo, tienes un crédito que sacaste con la tarjeta, ¿no es cierto? Y tienes que pagar $200 cada mes, pero algo pasó y llevas arrastrando esta obligación y el 6 de diciembre que tenías que pagar los 200 no pudiste. Entonces ahí esa obligación se convierte recién en deuda. Cuando tú no cumples en el plazo o en el monto acordado, tu obligación. Qué interesante verlo incluso con esos términos porque las palabras importan tanto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy al día con mis créditos y mis cuotas y todo, no es una deuda como tal, es una obligación que yo estoy cumpliendo, es más. Ujú, exactamente, así es. Qué importante verlo así, porque a veces, o bueno, yo las veces que he tenido deudas he llegado a sentir como culpa o un poco como esta sensación de pesadez, de que estoy arrastrando esto, que estoy cargando con esto. Sin embargo, siempre he sido cumplida con mis cuotas, pero no deja de ser como esa sombra, ¿no? Como como ese peso, esa sensación de que no soy libre cuando tengo deudas. Quizás ese sentimiento, ¿sabes qué, Karen? Tenga relación con para qué sacaste ese crédito. ¿Es para algo productivo? ¿Fue para una inversión o fue netamente consumo? Entonces, si es que realmente fue netamente consumo y consumo es comprarte un carro 0 kilómetros a crédito pagando solo el 20% de entrada, ese es el peor negocio financiero que puedes hacer. Ese solo está después de divorciarte. Pero en cambio, cuando tú haces una deuda productiva, una deuda buena, te genera un sentimiento más bien motivador, porque de pronto te compraste ese carro para hacerlo, ponerlo a trabajar y entonces está cambiada tu mentalidad. Ya no es una mentalidad de gastadora y malgastadora, sino de inversora. La esclavitud moderna es la esclavitud financiera. Es la esclavitud financiera y eso son las deudas. Y la tarjeta, los bancos, ellos no nos quieren libres porque somos su negocio. Ellos nos quieren endeudados permanentemente. Pero a ver, Tami, clasificando mis gastos, ¿eso ya es un presupuesto? O cómo hago ahora? Sí, dime los elementos claves de un Vamos, presupuesto. ya clasificamos, vamos a sumar y justamente lo que tú dices, ahora somos nosotros los que vamos a calcular el porcentaje. Y mira, calcular un porcentaje es súper facilito, no quiero que te asustes. De nuevo, no tienes que saber matemática financiera, no tienes que dominar cálculo integral, nada de esto. Solo tienes que saber sumar, restar, multiplicar y dividir y, o si no, usarlo en la calculadora del teléfono. No quiero que nadie se asuste con esto. No nos asustemos porque es literalmente coger y agrupar por categorías. Cuando tú ya has identificado dónde se está yendo el dinero, lo interesante viene ahora sí a tomar partida. Y es que tú llegues a acuerdos, tú llegues a compromisos personales y con tu persona de confianza. Si tú convives con tu pareja, con tu pareja. Y si tú eres soltera o soltero, busca una persona de confianza a quien te sientas bien de rendirle cuentas. Porque eso da este carácter de responsabilidad que necesitamos en la administración del dinero. ¿Te acuerdas del principio de ser el administrador y no el dueño? Entonces, tener una persona de confianza puede ser tu mamá, tu mejor amiga, alguien que realmente con quien te sientas cómodo hablar sobre el dinero y rendirle cuentas y comprometerte. ¿Por qué? Porque de aquí al siguiente mes vamos a evaluar si tú te cumpliste en lo que dijimos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Para ahora sí organizarte y comprometerte y ver cómo me he cumplido o no me he cumplido al siguiente mes. Esto se llama la estrategia de sobres. Puede sonar bien de abuelitos, medio arcaico me van a decir algunos que ya todos somos tan digitales y tecnológicos, pero yo de corazón, yo amo la tecnología. Obviamente uso todo en mi Excel y en mis aplicaciones, pero el hecho de haber hecho este ejercicio de esta manera, en mí sí forma un carácter. ¿Cuál es la estrategia del método de sobres? Que tú le vas a poner un valor máximo a ese sobre. Digamos que tú te estás gastando de más de servicios básicos. Te estás pagando $65 y vas a optimizar la luz, te vas a cambiar a un plan de teléfono más conveniente porque realmente no te gastas todo lo que tienes de ahí. Y entonces el próximo mes, en lugar de pagar $65, vas a pagar 45, ¿no? Ahí ya te estás ahorrando $20 de lo que estás en contra. Y así, vamos recortando y vamos poniendo valores máximos. Entonces, servicios básicos, $45.
Em, Arriendo, $300. Salidas afuera, $25. Yo te recomiendo esto, ojalá lo puedas hacer. Solo para el primer mes tengas el dinero en efectivo y le pongas a cada sobre ese valor, ¿ves? Entonces, a lo mejor no puedes tener de golpe el dinero del ingreso de todo el mes si tú vives en relación de dependencia y si tú eres un asalariado, ¿no es cierto? Porque te van a pagar todo al fin de mes o a veces te dan la quincena. Entonces, si te dan la quincena, vamos a coger la quincena y poner la mitad que corresponde a cada valor del sobre. ¿Sí ves? Y entonces, esos 15 días, si es que una amiga te dice, vamos a salir, abres el sobrecito de salidas, tienes $25, y dices, claro, vamos a chuparnos unos helados, $5. Y la otra amiga te dice, salgamos y vamos a comer aquí, no sé qué, ya se te fueron los $20. Entonces llega la tercera semana, ¿no es cierto? Todavía falta para que cobres del mes y tu otra amiga te dice, ay amiga, vámonos, vamos a tomar un cafecito. Tú vas y abres el sobre de salida afuera, ya no hay nada. Ese sobre está vacío, ya no tienes de dónde gastarte, no lo hagas. Esa es la idea. Si tú quieres vivir en libertad financiera, ¿quieres que te dé la fórmula mágica? ¡La quiero! ¡Grítala! ¡Vamos! ¿Sabes cuál es? Si tú aprendes a vivir con el 80% de lo que produces, el 10% siempre para dar, el 10% para ahorrar, y eres capaz de vivir con el 80% de lo que produces, ya está, ya lo lograste. Ten un sobre con el 10% para dar. No avanzas hoy día con el 10, está bien. Empieza con el 5, empieza con el 4, empieza con el 1, pero empieza, da algo. Y de verdad que vas a encontrarte con que hay más satisfacción en dar que en recibir. 10% para dar, 10% para ahorrar y 80% para vivir. Qué importante, qué lindo consejo ese. Lo escuché una vez, pero es algo que, por ejemplo, yo no he puesto en práctica nunca. Lo único que más he recibido como recomendaciones o todo esto es el porcentaje del ahorro, el que en la vivienda no te gastes más del 30% de tus ingresos, involucrando todo, ¿no? Arriendo, luz, internet, Servicios. todo, todo, Ujú. todo. Ujú. Esas son como las cosas que más he escuchado. Pero bueno, Tami, quisiera que pasemos un poco a conversar sobre otra pregunta que tenía para ti, y es que, bueno, tú ya nos explicaste cómo hacer este registro de gastos, ¿no? Hacerlo ya con las facturas manuales y asignarle un presupuesto a los sobres. Si es que yo ya paso a tener un dominio un poquito más, pues, controlado, ¿no? De mis finanzas, porque esto me parece que no es una técnica tan sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es para Es algo comenzar. inicial para comenzar. ¿Cómo, Exacto. cómo podemos ya sistematizarlo y volverlo algo parte de nuestra vida, de nuestros hábitos? Mira, plantillas para presupuestos las que quieras. Incluso yo misma podría compartirles una sencilla y un Excel súper chévere básico, ¿no es cierto? Porque la idea es que no nos compliquemos. Hay gente que es mucho más financiera y ya lo podrá elaborar más, pero lo que queremos es anotarlo, mes a medio, ya sé. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la recomendación exitosa aquí? Ya en el día a día, en el mes a mes, en el día a día que tienes que hacer los desembolsos, es que tú primero en tu Excel o en tu agenda y ya le tengas asignado a cada dólar cuál es su rol. Y entonces te sientas esa tarde y ahora sí empieza la magia de empezar a transferir el dinero con cada rol asignado del dinero. Y ahí hay recomendaciones importantes que tú no tengas todo hecho un chorizo en una misma cuenta. Deberíamos de tener tres cuentas distintas para distintos objetivos. Una cuenta que sea la cuenta exclusiva para tus gastos fijos de pronto. Otra cuenta que sea la tarjeta de débito donde tú tienes lo que son tus gastos variables y que ya está presupuestado que para gastos variables del mes tienes $100. Otra cuenta que es la del fondo de emergencias, otra cuenta que es la de inversiones, la que es para la jubilación, etcétera, etcétera. Tami, ¿y puedo vivir si no tengo un fondo de emergencias? No puedes vivir. Bueno, puedes vivir, pero no libre, financieramente hablando. Porque el hecho de no tener ahorros, de no tener un fondo de emergencia, significa que tú estás planificando vivir de deudas, porque las emergencias llegan, tarde o temprano pueden llegar, pueden presentarse de diferentes maneras. Entonces, no tener ahorros significa que tu estilo de vida es vivir en esclavitud financiera.
Porque ¿qué pasa si llega la emergencia y no tienes del dinero ahorrado y no tienes un centavo? ¿Qué haces? ¿El fondo de emergencias es igual al fondo de ahorros? Es No distinto y aquí necesariamente. vamos, ahora sí, dar respuesta a esa pregunta que me hiciste antes de que naveguemos por el camino del presupuesto, ¿no es cierto? Y eso que estamos haciendo un paréntesis y saltándonos cómo salgo de deuda, de administrar la deuda y demás. Pero vamos al tema del No, ahorro, ¿ok? ya vamos a eso, ya vamos a eso. Que con eso vamos a cerrar el episodio para que nos des los consejos de empezar sin deudas del O a lo 2026. mejor yo te digo, ya por el tiempo nos va a tocar hablar en una próxima conversación, porque ese es un tema amplio. Pero en fin, por favor, a todos ustedes. Vamos a pensar que nosotros debemos de construir tres tipos de ahorro, ¿ok? Y que tienen que ver con el horizonte temporal, con el tiempo en el cual quiero cumplir estos objetivos. Uno es el fondo de emergencias, que son para objetivos de corto plazo. Dos son precisamente, digamos, los ahorros para compras importantes, mediano plazo. Y luego están las inversiones de largo plazo, ahorros para inversiones de largo plazo que ya tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Sobre esta planificación financiera a futuro. A futuro, te estoy hablando a largo plazo, es los próximos 15, 20, 30 años por delante. ¿Sí? Tres tipos de ahorro. El fondo de emergencias tiene que ser mínimo para empezar y empecemos a ganar gustito, ¿no? Por lo menos deberían ser de 3 meses de tu nivel de ingresos o 3 meses de los gastos mínimos que tú necesitas para salir tranquilo en cada mes. De eso, yo recomiendo, por lo menos para un país como el Ecuador, que al menos unos $1,000 como máximo lo tengamos ahorrado, guardado en efectivo en casa. ¿Por qué? Porque realmente somos vulnerables a que pase de todo, desde que explota el volcán hasta que nos quedemos sin luz, no puedes ir al cajero y no tengas un centavo para hacer la compra. El resto de esos 6 meses deberían de estar en una cuenta de ahorros que sea fácil de retirar, que sea líquida, que me dé más liquidez, no importa que no me dé muchos rendimientos, porque cuando pasa la emergencia yo necesito el dinero en ese momento. ¿Ok? Y eso puede ser en una cuenta bancaria muy cotidiana y que tú lo tengas a la mano, pero que no sea la misma cuenta de la cual haces todos los pagos de los gastos fijos y que no sea la misma cuenta de la cual tú haces los gastos variables, tus gustitos, etcétera. Estoy un poco perdida entre todas las cuentas bancarias que uno tiene que tener. Pero al final acaba la idea y recapitulamos cuántas cuentas es lo ideal que uno mantenga. Ya hablamos del primer tipo de ahorro, ¿ok? El segundo tipo de ahorro, que es para tu mediano plazo, para compras importantes, ¿qué quiere decir? Que sea el capital para una propiedad, que sea la entrada para un vehículo. ¿Sabes qué? Normalmente los latinos empezamos una complicación financiera cuando compramos ya los electrodomésticos. ¿Sabes qué? Las casas comerciales que nos dejan a cómodas cuotitas, nosotros hicimos un análisis y resulta que son las tasas más usureras formales, por decirlo, del mercado financiero formal que uno puede encontrar. Cuando tú compras con esa cómoda cuotita una tele, una lavadora, una secadora, con las cómodas cuotitas y en plazos de 2, 3 años, al final te encuentras pagando el valor de 2 veces ese bien que te compras. Compras una tele y terminas pagando por 2 teles más. Una lavadora y terminas pagando por 2 lavadoras más. E incluso hay algunas casas comerciales que ni siquiera te aceptan que tú prepagues esa deuda. Ejemplo, tú has ido abonando $30 y de repente ya tienes el dinero para pagar, digamos, los otros 500 que te faltan y tú quieres abonar eso, no te lo aceptan. Tú tienes que acabar de pagar el contrato completo que hiciste. Y la tecnología, dependiendo del avance tecnológico que venga de ese bien o producto, a veces llega a depreciarse hasta en un 75% solo un año. Entonces, ¿te das cuenta de la compra que estás haciendo? ¿Por qué? Porque no te esperaste un momento, porque no mejor te empezaste a ahorrar esa cuotita o quizás un poquito más, unos 5 o 6 meses, y luego vas con todo el dinero encima y a comprarte con un descuento. Increíble, increíble todo lo que dices. Siento que he estado haciendo mal todo en mi vida. Tengo que volver a nacer para tener finanzas sanas. No. Nunca, no.
A ver, no queremos que nos sintamos culpables porque yo pienso que el error, la equivocación no es algo que se tenga que castigar, porque al final es tal vez de lo más poderoso en lo que uno realmente aprende, es de lo que uno realmente aprende. Tami, acabemos la idea de esto de cómo clasificar el ahorro y para luego pasar a lo de la deuda que me interesa mucho que La segunda forma de, digamos, y entonces este dinero que estamos ya en el segundo tipo de ahorro, ¿dónde lo debería de tener? Lo ideal es que esto tenga menor liquidez y ahora sí que me den rendimiento y rendimiento con interés compuesto, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo podría tener? En una, digamos, tú te puedes abrir algunas cuentas de ahorro acumulado en las que tú preguntes al oficial de cuentas donde sí te van a pagar interés compuesto. Normalmente suelen ser algunas cooperativas, los bancos muy difícil a menos que el ejecutivo manualmente te ayude a hacerlo y te pongas plazos a unos 3 años, por ejemplo. ¿No? Es un ahorro que dentro de 3 años no lo vas a tocar, no lo vas a ver, pero necesitas eso sí que gane interés compuesto. El tercer ahorro es de hecho un ahorro que se tiene que convertir en una inversión. Inversiones para el largo plazo, la planificación del largo plazo. ¿Qué tienes que planificar en tu largo plazo? Número uno, la jubilación. Número dos, una herencia que tú quisieras dejar de un legado financiero. Y número tres, dentro de estas están, pues obviamente, el tema de la seguridad familiar. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para ahorrar para nuestra vejez, porque el tiempo pasa y avanza. Y se dice que más o menos uno tiene alrededor de 30 años productivos para ahorrar y prever cómo va a vivir los próximos 30 o 20 años de su vejez. Supongamos que tú quieras vivir con $2,000 mensuales en la jubilación. En el Ecuador normalmente nos estamos jubilando a la edad de 65 años, ¿ok? Los correcto. hombres tienen una esperanza de vida entre 78 a 80 años de edad y las mujeres tenemos una esperanza de vida de 80 a 85 años. Sin embargo, la esperanza de vida está siendo cada vez más creciente por múltiples factores. Pero ahorita tal como estamos, ¿qué quiere decir eso, Karen? Si estamos jubilándonos a los 65 y tenemos una esperanza de vida de 85 años, ¿eso qué quiere decir? Que debemos de prever cómo vamos a vivir 20 años de nuestra vejez, ¿ok? Entonces calculemos juntas. $2,000 por 12, es decir, por un año, ¿no es cierto? Eso significan $24,000 en un año. Y esto multiplicado por 20 años, que es nuestro horizonte de planificación, ¿cuánto nos da? Casi medio millón de dólares. 480.000. 480,000, ¿no es cierto? Entonces, eso, un número brevísimo que está ahí sobre la mesa. ¿Eso qué quiere decir, Karen? Que desde hoy uno debería de empezar a construir y empezar a ahorrar para llegar a los 65 años con un fondo de al menos 480,000, de casi medio millón. Cuando tú tengas 65 va a significar que tú vas a tener $2,000 mensuales para vivir por 20 años. ¿Sí? Claro, porque de no ser así, yo estaría obligada a seguir trabajando tras mi jubilación con tal de conseguir esa base que me permita seguir viviendo. Y ya mi edad, mi energía, mi... Si ya desde ahorita uno se Salud. siente de bajón, no se diga esa edad. Imagínate. Realmente no hay que tomárselo a la ligera, ¿ok? Porque este es el último día más joven que te queda. Y es un tema en el que uno debió empezar a ahorrar sistemáticamente desde que empezó a trabajar para esto. ¿Ok? Cero culpas. Vamos a tomar acción y vamos a tomar conciencia. Porque te pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes que me está escuchando al otro lado. Si hoy que tú estás joven, sana, productiva, no ahorras para tu vejez, alguien más lo está haciendo por ti. Tami, ¿puedes repetir esa frase de que hoy es el último día más joven que me queda? Es la verdad, es la verdad para todo y por eso hay tantas decisiones financieras súper importantes de que no tienen que ser costosísimas, o sea, saquémonos de eso de la mente. Todo va acorde a la economía que tú tienes. Si tú eres una economía de 1,000, vamos a ver opciones para eso. Si eres una economía de 10,000, vamos a ver opciones para eso, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a que hoy es el último día más joven que te queda? Porque es la verdad, ¿sí o no?
Nunca lo había visto de ese modo, déjame decirte. Hoy va a cambiar mi vida por completo. Qué ¿Ya? chistoso. Y ahí te sumo otra frase de poder, como yo las digo. Es que, ¿sabes qué? La estrategia número uno para la riqueza es la juventud. La juventud. ¿Y sabes cuál es la número dos? El interés compuesto. Entonces, yo sé que ahorita a ti y a lo mejor a muchísimas ya escucharon $500,000 y desconectaron automáticamente, ¿no? Y dijeron, no, ¿a qué hora voy a hacer eso? O sea, si todavía tengo que comprarme mi casa, hacer esto, ¿de dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo? Pero el interés compuesto jugado a nuestro favor hace crecer exponencialmente en el tiempo cada dólar que tú estás esforzándote en ahorrar hoy. Cuando tú decides vivir endeudado, pagando el mínimo en las tarjetas y realmente comprando por aparentar, por darte gustos y satisfacciones emocionales que el dinero nunca va a llenar. Eso es como que esa bola de nieve baja, baja y te aplasta y te destruye. Pero en cambio, cuando se trata del interés compuesto y tú empiezas a ahorrar, invertir con interés compuesto, esa bola más bien te va a sostener y te va a ayudar, juega a tu favor. Hay cierto tipo de ahorro puntual en el mercado nacional donde se hace, pero hay herramientas internacionales precisamente con las que nosotros trabajamos que sí se hace interés compuesto por contrato desde el primer año. Y eso marca una gran diferencia en tus finanzas como acabas de ver. ¿Cuánto dinero estás perdiendo por no empezar a invertir, ahorrar con interés compuesto? ¿Por qué no nos dijeron esto en el colegio? Sí, yo, créeme que sí, tengo ese anhelo, tengo ese pendiente y seguramente mucha gente que también ya lo está trabajando de ir a presentar un proyecto de ley para que esto realmente sea fundamental. Nosotros debemos no, debemos de ser unos, ay, ¿cuál es la palabra? No debemos ser unos analfabetos financieros, porque por eso, o sea, realmente se pierden hasta vidas, Karen. Qué importante también. Uf, buenísima esa información. Oye, tengo curiosidad y quiero saber de todos los casos que tú has asesorado, que has conocido, o que tal vez no directamente tú, pero que quiero saber cuál es el caso que más te ha escandalizado de este tema de mal manejo financiero, que no te puedas olvidar y digas, qué increíble este acontecimiento de esta persona. Bueno, te lo mencioné, ¿no? Tuve una reunión una vez con un alto ejecutivo de una multinacional que efectivamente tenía un ingreso líquido prácticamente de un poco más de $10,000 al mes. Tenía solamente dos hijos, su esposa también trabajaba, pero claro, su estilo de vida era como prácticamente de alguien que ganaba el doble. Entonces, ya cuando llegamos y tú dices, bueno, con esa capacidad económica, tranquilamente un 10% de su ahorro es lo mínimo que podría hacer para ir complementando su jubilación. Y nada, pues ya nos sentamos y me dices que no me alcanza. Créanme, ahorita yo estoy preocupadísimo porque el próximo mes, mire cuánto tengo que pagar. Y en la tarjeta de crédito, un consumo como de casi $29,000. Y nada, o sea, esto me tocó ir de viaje con la familia. ¿Cómo les voy a decir que no? Entonces tuvimos que irnos de viaje, nos fuimos todos y no sé qué, no sé cuánto, y ahorita realmente yo no sé de dónde sacar, porque ya al décimo ya se gastó eso. No sabía que una tarjeta de crédito podía tener un cupo como ese. Claro, no, pues obviamente, imagínate, hay unos cupos bien interesantes, hay mucha abundancia en nuestro país y yo quiero romper esos, digamos que también hay tantas en esto de lo que nos ha ido formando en cómo manejamos el dinero, ¿no es cierto? Ya hablamos que del ser, hablamos lo que aprendemos en casa, mal o bien, pero también el contexto cultural en el que nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Las típicas frases, no, no toques que el dinero es sucio, pobre pero honrado, ese que tiene plata, ¿de dónde será que tiene? ¿Dónde será que está trabajando? Entonces, todo eso ya nos pone techos mentales para que nosotros podamos visualizar que realmente existe la capacidad ilimitada e infinita de producir recursos. Y si te puedo decir una recomendación personal y a título personal. Si estás pataleando con un ingreso, sea que es por el suelo que no te alcanza, sea que es porque el emprendimiento todavía no arranca como quieres,
Si hay una habilidad indispensable que uno tiene que aprender en su vida, es aprender a vender. Sí, si tú sabes vender, nunca te vas a morir de hambre, nunca te vas a quedar sin ingresos. Y sea que estés como la emprendedora, el empresario, en relación de dependencia, te puedes hacer hasta un side hustle, ¿no es cierto? Un ingreso adicional en el cual puedes vender servicios, actividades, productos, de todo. Es una habilidad que la puedes aprender, porque te aseguro que eso te va a ayudar a que tus ingresos rápidamente crezcan. Más con la educación financiera, el manejo emocional, las estrategias que estamos hablando, puedes salir adelante. Me encantan todas esas herramientas. Gracias, Tami. Siento que hay mucha luz en este episodio para las personas que necesitan esas respuestas, ¿no? Ese oxígeno para poder ya tomar acción sobre sus finanzas. Tami, para ir cerrando un poco ya este episodio, yo quisiera que nos cuentes un poco más de lo que tú haces acerca de los seguros, porque yo tengo la duda de los seguros de inversiones, si es lo mismo que invertir o es por ejemplo, ahí no entiendo muy bien qué es qué cosa. Quiero que nos cuentes un poquito más y cómo podríamos empezar a acceder nosotros a estos productos, pues para ya empezar a cuidarnos, ¿no? Nuestra vejez. Claro. Bueno, justamente avanzando en el tema, viene algo que yo llamo como el sistema de protección, por decirlo de alguna manera, o yo quiero invitarte a que te visualices, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si esto no se construye sobre un sistema de protección de lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental, Karen? Lo fundamental es la salud y la vida, porque si uno está enfermo y solo depende de ingresos activos y no puede trabajar, hasta ahí llegaste. Solo por ponerte unos números rapidito. En Ecuador, un día de cuidados intensivos en promedio está costando entre 3.000 a 5.000 dólares diarios. Una persona que se estabiliza los 7 días. O sea, estamos hablando de cuentas de 35.000 dólares. Un valor más. Dios no quiere un tema de cáncer. Un tema de cáncer, un tratamiento grado 1, un cáncer grado 1, una quimio que está empezando puede estar costando alrededor de 25.000 dólares. 4 quimioterapias ya son 100.000 dólares. Entonces, pero sí tú puedes tener herramientas a un costo bajísimo, porque un plan de gastos médicos mayores suele ser el plan, digamos, más barato desde el punto de vista costo-beneficio. En cristiano, si algo te llega a pasar, y digamos para un cáncer, tu familia te lleva tranquila o tú le llevas a tus padres tranquilos, a tu hijo, a tu esposo tranquilo al mejor hospital que quieras de tu país, con los ojos cerrados, sabiendo que tu máximo riesgo financiero son los primeros 5.000 dólares y de ahí en adelante la aseguradora viene a cubrirte al 100% hasta medio millón de dólares. Eso, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la salud. Y el segundo tema indispensable es la vida. Cualquier persona que esté trabajando está llamado a tener un seguro de vida porque lo que hace es proteger su capacidad productiva para el entorno en el cual se desempeña esa persona. Todos tenemos a alguien que nos ame. Yo sé que aunque no tengas nadie que está dependiendo de ti, todos tenemos a alguien que nos importa. Si tú tienes hijos pequeños o hijos doctor, que tú les quisieras dar un sustento económico, ¿no? Digamos hasta la universidad, que están dependiendo de ti, mamá, de ti, papá, o de ti, persona que le ayudas. Y tú no tienes un seguro de vida hoy. O sea, realmente eso es casi digamos, un acto de inconsciencia, de irresponsabilidad, de que todos tenemos la probabilidad del 100% de morirnos, ¿sí o no? Lo Correcto. que no sabemos es cuándo. Entonces, estas herramientas nos ayudan a planificar, ¿sí? A planificar a tiempo, a tiempo. También en nuestro país se paga impuesto a la herencia. Entonces, por ejemplo, el seguro de vida te da liquidez para que tú puedas afrontar a esa obligación impositiva. Te sirve también porque en el Ecuador se heredan las deudas, Karen, tanto de forma ascendente como descendente. Entonces, un seguro de vida es no dejar problemas a nadie. Tarde o temprano alguien va a pagar. O pagan tus padres, si tú eres soltero, pagan tus hijos, o paga tu cónyuge. O pagas tú, si tus papis bebé. O pagas tú si tú eres la cónyuge y falleció tu esposo. A partir de que tú eso lo tienes cubierto, tienes la paz mental que yo te decía, la paz financiera para que ahora sí todo ese crecimiento patrimonial, económico que tú vas a hacer esté sobre bases sólidas, bases firmes.
Si te digo cuál es el orden en el cual empezar todo el tema es, haz tu presupuesto, ten claridad de eso, vamos a salir de deudas. El objetivo número 2 urgentísimo es salir de deudas, especialmente de deudas malas de consumo con intereses altos. Y a la par, yo te digo que a la par en ese 2 está el empezar a ahorrar para tu fondo de emergencias. Que se vaya alimentando y te pongas el objetivo que dijimos, que este 2026 tengas los primeros 2,000 $1,000 de tu fondo de emergencia. Y el número 3, mira, el presupuesto no le voy a poner ni número porque eso es de cajón. El número 1, salir de deudas junto con armar tu fondo de emergencias. El número 2 es empezar a ahorrar y el número 3 de empezar a invertir. Estos tres solo se pueden construir con seguridad sobre este sistema de protección que te acabo de decir, porque tanto la vida como la salud son cosas que se extinguen rápidamente. ¿Y nos puedes contar un poco si es que tú nos puedes ayudar a acceder a este tipo de productos financieros o cómo podemos empezar si es que ya decimos, ok, yo Mira, quiero hagamos asegurarme? algo. Hagamos algo. Estamos en Navidad, estemos regalones, hagamos algo. ¿Qué te parece si a todos los oyentes de tu podcast que me escriban hasta máximo, yo tengo que ver, hasta máximo del 19 de diciembre, sí, que no sé, identifiquémoslo con un hashtag o algo que tú me digas, que van a venir como referencia de que han escuchado esta masterclass, de que han escuchado este podcast contigo y entonces que me escriban, voy a dejar mi número personal para que lo hagan y yo personalmente voy a tratar de reunirnos, de hacer esta asesoría personalizada, gratuita y encaminar qué herramienta financiera es la que se acerca más a tu presupuesto, a tu realidad económica y que puedas empezar. O sea, puede ¿Ok? ser un seguro de vida, puede ser un seguro de... ¿Qué nomás se puede? ¿Por qué Mira, te... lo que normalmente hoy la gente está más preocupada y nos está demandando muchísimo son los planes de jubilación internacional. Entonces, para eso tenemos unas dos herramientas que dependiendo el perfil y otros temas pueden funcionar muy bien. Y una de esas es la que ya incluye el seguro de vida, se llama una póliza de vida universal indexada. Entonces, esa herramienta tiene un doble componente, el seguro de vida por un lado y el otro es que una parte del ahorro está ganando un excelente interés compuesto indexada a índices bursátiles en base a Standard Poor's 500 o va a ganar el rendimiento en base a Nasdaq 100. La otra herramienta es una inversión pura y dura, es inversión en mercados financieros directamente. De hecho, esta compañía que representamos, su banco custodio es el banco número 1 del mundo, que es el Bank of New York Mellon en Nueva York. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero que uno invierte no entra en las arcas de ninguna compañía, sino que se abre como una cuenta bancaria, como una caja de seguridad a tu nombre, a la cual exclusivamente tú tienes acceso. Entonces, estas son las que más últimamente tenemos una alta demanda de parte de la gente. Pero claro, también te puedo ayudar con el tema de gastos médicos mayores porque todo va al final en un círculo de protección familiar, en un círculo de protección patrimonial. Tami, pero Entonces, nos mira, puedes dejar tu contacto para poder preguntar. escríbame y el beneficio que quiero darles es que van a tener una tarifa de descuento garantizada de por vida, pero solamente es algo que yo se los puedo ofrecer realmente hasta el 19 de diciembre porque ya de ahí realmente cierran operaciones las principales compañías con las que trabajamos y se acabó. Aparte de que hoy es el último día más joven que te queda, lo que pasa es que en enero las tarifas suben y entonces este es el momento, en diciembre es el mejor momento en el que uno realmente puede empezar a tomar estas decisiones, ¿ya? Porque es como que es tu primera meta financiera de enero que ya está anticipada, cubierta. ¿Me entiendes? Y al menor precio posible de por vida, porque hoy es el día más joven que te queda, es la tarifa más baja que jamás vas a volver a encontrar, no solo porque empieza un nuevo año, sino también tal vez por la edad que tú tienes cumplida hoy, porque a medida que aumenta mi edad, aumenta mi riesgo y todo se va encareciendo. Entonces, escríbeme qué hashtag les ponemos, Karen. ¿O qué se te ocurre? Hagámosle. Bueno, si es que son oyentes de este podcast y es la gente do mundo, entonces va a ser el hashtag do Ah, mundo. muy bien, me encanta, eso eres tú. Ya, muy bien. Entonces, mira, escríbanme en un WhatsApp ya mismo, un WhatsApp directo, porque si damos correo o algo, no me va a dar el tiempo de contestar. Escríbeme, hola Tamara, te escuché en el podcast de Karen Dávila o simplemente hashtag Domundo, quiero una cita y te garantizo que vas a tener ese beneficio. ¿Ok? Escríbeme, mi número es
más 593, ok, código país, 984-337057, Tamara Alegría. Perfecto, lo vamos a dejar también en la descripción para que te puedan agregar y puedan encontrarte en WhatsApp y preguntarte directamente por el beneficio que podrían tener si es que ya te, pues, reciben tu asesoría y quieren alguno de los productos financieros. Y yo encantada la vida. Esto es algo que lo hago con muchísimo amor, muchísima entrega. Para mí tiene propósito. Soy una mujer de fe, una mujer de intenciones, de convicciones y esto amo hacerlo, porque yo he visto de cerca cómo quien ha ahorrado lo suficiente puede vivir bien en su vejez y quien no lo ha hecho, y cómo la pobreza le reduce su estilo de vida. Se vuelve una carga para todo el mundo con el dolor del alma en la etapa más vulnerable de tu vida. No dejes que eso te pase a ti. Cambia tu mentalidad. Deja de ser un malgastador, sé un ahorrador, sé un inversor. No necesitas millones para poderlo hacer. Podemos empezar desde un presupuesto que se acople a tu realidad económica. Y sabes qué, dedícate a comprar activos, no pasivos. No te dediques a comprar apariencias. Sé real, sincérate contigo y vive en libertad financiera. Acuérdate, 10% para dar, 10% para ahorrar, 80% para vivir. Muchísimas gracias, Tami, por toda esta información, por todo este tiempo. Realmente siento que has encendido muchas luces con esta conversación y te agradezco mucho también por ofrecernos igual tu trabajo, tus productos, tus servicios. Estoy segura que quien llegue a ellos pues les va a hacer mucho bien y sobre todo va a llegar esa paz que llega cuando obtienes el control de tus finanzas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Tami, y Nos espero que en vemos. otro episodio podamos seguir conversando porque el tema de finanzas en pareja también me parece un temazo para Wow, poder compartir con la gente. sin duda. Esperemos que sí, coordinémonos de agendas y yo encantada. Gracias por abrirme las puertas a tu podcast. Que, bueno, les cuento que yo conocí a Karen hace poco. Fue una coincidencia maravillosa y me encanta. Soy tu fan en los podcasts. Me encanta escucharte porque eres muy auténtica y realmente me siento siempre que estoy teniendo una conversación exquisita contigo. Gracias por dejarme entrar en este espacio también. Un beso y un Gracias. saludo a todos ustedes, si podemos. Sí, hoy es el mejor día para comenzar. Gracias, Tami. Chao.